Fluir, una psicología de la felicidad. Analizando el concepto de felicidad, Aristóteles concluyó que lo que buscas principalmente es la felicidad. Mientras deseas la felicidad por sí misma, cualquier otra meta la valoras únicamente con el objetivo de que te haga feliz. Sin embargo, hoy en día no se sabe más acerca de la felicidad de lo que conocía Aristóteles, pudiendo decir que no hemos realizado ningún progreso respecto a saber cómo obtener dicha condición. Sin importar que hoy en día la persona menos rica se encuentra rodeada de cientos de lujos que no se podían tener hace algunas décadas, y sin importar el gran contenido científico que podamos citar, en ocasiones acabamos sintiendo que hemos desperdiciado nuestra vida y que han pasado los años entre la ansiedad y el aburrimiento. ¿Es así porque nuestro destino es permanecer insatisfechos? ¿Porque deseamos más de lo que podemos tener? ¿Porque buscamos la felicidad en el lugar equivocado? Mediante algunas herramientas de la psicología moderna, se va a analizar la siguiente pregunta: ¿cuándo te sientes feliz? Tenemos que iniciar por encontrar la respuesta para poder organizar nuestra vida y que la felicidad forme gran parte de la misma. La felicidad no es algo que te suceda, no es consecuencia de tu buena o mala suerte. No puedes comprarla con dinero o con poder. Al parecer no depende de los acontecimientos externos, sino todo lo contrario. Depende de tu interpretación, es decir, la felicidad es una condición que debes preparar, cultivar y defender individualmente. Si eres capaz de controlar tu experiencia interna, del mismo modo serás capaz de determinar tu calidad de vida, y eso es lo más cerca que podrás estar de ser feliz. Si buscas conscientemente la felicidad, no podrás alcanzarla. Como decía J.S. Mill, pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. Estando totalmente enfocado en cada detalle de tu vida, sea bueno o malo, es cuando encontrarás la felicidad, no buscándola. Viktor Frankl lo resumió de la siguiente manera: no aspires al éxito. Cuanto más aspires a él y más lo conviertas en tu objetivo, tendrás mayor probabilidad de perderlo, ya que tanto el éxito como la felicidad no pueden conseguirse, deben seguirse, como si fuera un efecto secundario no intencionado de tu dedicación a algo mayor a ti mismo. De este modo, ¿cómo puedes alcanzar esta meta que no se puede alcanzar por una ruta directa? Existe un modo. Es un camino difícil que inicia consiguiendo el control sobre los contenidos de tu conciencia. Tus percepciones sobre la vida son el resultado de muchas fuerzas que conforman tu experiencia. Cada una tiene un impacto que hace que te sientas bien o mal, y muchas de estas fuerzas están fuera de tu control. Por ejemplo, no puedes hacer mucho por tu apariencia física, temperamento o complexión. No puedes decidir, al menos no en su mayoría, cuán alto o guapo quieres ser. Así como tampoco puedes elegir a tus padres, ni tu fecha de nacimiento. Y de esta forma, no está en tu poder decidir cuándo va a haber una guerra o una depresión económica. Innumerables condiciones como tus genes, la gravedad, el polen, el periodo histórico en que naces, etc., determinan lo que ves, cómo te sientes y lo que haces. Por lo tanto, no debes sorprenderte creer que tu destino está determinado primordialmente por fuerzas externas. Sin embargo, en ocasiones has sentido que tenías el control de tus acciones, que eras el dueño de tu propio destino. En estas ocasiones sientes una especie de regocijo, mucha alegría. A esto se refieren como experiencia óptima. Por ejemplo, el sentimiento que siente un padre cuando su hijo responde a su sonrisa. O, en mi caso, cuando veo el cariño de ustedes mediante sus comentarios. Por cierto, deja en los comentarios alguna experiencia óptima que hayas experimentado. Pero estos acontecimientos de experiencia óptima no suceden únicamente cuando las condiciones externas son favorables. Hay personas que han pasado por situaciones casi mortales y recuerdan que en un momento de esa experiencia experimentaron una epifanía extraordinariamente rica a consecuencia de acontecimientos tan simples como escuchar el canto de un pájaro, concluir un trabajo complicado o compartir alimento con un amigo. Contrariamente a lo que normalmente crees, los mejores momentos de tu vida no son momentos pasivos, receptivos o relajados. Los mejores momentos suelen sucederte cuando tu cuerpo o mente han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. Una experiencia óptima es algo que haces que suceda.
Ejemplo, para un nadador puede ser batir su récord. Para ti existen miles de oportunidades, de desafíos para expandirte. Tales experiencias no tienen que ser agradables en el momento que ocurren. Siguiendo con el ejemplo del nadador, los músculos de este pueden haberle dolido durante su carrera memorable. Tal vez haya sufrido un poco de mareo y fatiga, y con todo ello, puede haber sido el mejor momento de su vida. Tener el control de tu vida no es fácil y hasta puede ser doloroso, pero a largo plazo, tus experiencias óptimas te añadirán un sentimiento de maestría, o mejor dicho, un sentimiento de participación al determinar el contenido de tu vida, que está tan cerca de lo que queremos determinar como felicidad. Las primeras investigaciones que se realizaron se basan en personas que dedican su tiempo en hacer exactamente las actividades que prefieren. Y con estos relatos se elaboró una teoría de experiencia óptima basada en el concepto del flujo. ¿Y qué es el concepto del flujo? Es el estado en el que una persona se encuentra tan concentrada en la actividad que realiza que nada parece importarle. Dicha experiencia resulta tan placentera que la persona la realiza independientemente del costo que conlleve. La realiza por el puro motivo de hacerla. Con este mismo modelo teórico, Mihaly y su equipo de investigación de la Universidad de Chicago se dio a la tarea de entrevistar a miles de personas de diferentes edades y maneras de vivir. Los estudios sugerían que las experiencias óptimas eran descritas de igual manera por hombres y mujeres, jóvenes o viejos, sin importar la diferencia cultural. La experiencia de flujo no era una peculiaridad de las personas ricas. La explicaban con las mismas palabras personas diferentes. Por ejemplo, una anciana de Corea, adultos de Tailandia, adolescentes de Tokio, pastores, campesinos o empleados. Veamos qué tan cierto es. ¿Cómo sería o en qué consiste una experiencia de flujo para ti? Déjalo en los comentarios. Continuemos. En los inicios de la investigación, los datos consistían únicamente en entrevistas y cuestionarios, y para poder conseguir mayor precisión en los datos, desarrollaron un método para medir la calidad de la experiencia subjetiva, al cual llamaron método de muestreo de la experiencia. ¿En qué consiste el método de muestreo de la experiencia? Le pedían a las personas que llevaran un aparato de recepción de mensajes durante una semana y que escribieran cómo se sentían cada vez que el buscapersonas sonara. Este buscapersonas se activaba 8 veces al día en intervalos al azar. Al final de la semana, cada persona proporcionaba un informe casi continuo, obteniendo hasta ahora 100,000 de estos momentos de experiencia de diferentes partes del mundo. Y las conclusiones de esa información forman la base de este libro. Siempre que el objetivo sea mejorar la calidad de vida, la teoría del flujo puede señalar el camino. Y así es como iniciamos el camino para mejorar la calidad de nuestras vidas. Veamos a dónde nos lleva y qué información obtenemos para lograrlo. En el siguiente capítulo veremos un pequeño repaso. Te mando un cordial saludo y cuídate mucho.